En este punto, hemos aprendido mucho acerca de la electricidad. Sabemos acerca de las fuerzas, cargas y voltajes y corrientes eléctricas, etc. Y la pregunta que surge es, ¿qué es todo eso? ¿Qué es realmente importante acerca de todo eso? Les daré un ejemplo de lo que yo quiero decir. ¿Recuerdan la máquina gigante de Van Marum que fue hecha a finales del siglo XVIII, la cual podía desarrollar un voltaje de 100.000 volts? Usaba un banco de 100 frascos de Leiden para guardar energía y podía guardar 2.000 joules de energía. Por lo tanto, la pregunta es, ¿eso es impresionante? Y la respuesta es, realmente no. 2.000 joules de energía es acerca de la mitad de una caloría de alimento, o poniéndola en términos eléctricos puros, esta pequeña pila de radio de 9 volts puede guardar 10 veces más la energía eléctrica de un banco de Van Marum de 100 frascos de Leiden. Y aún así, esa máquina puede arrojar un rayo a una distancia de 2 pies, y la pila ciertamente no puede hacer eso. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué es realmente importante, el voltaje o el potencial eléctrico? ¿Qué es una medida de energía potencial de una carga eléctrica? Como por ejemplo, los electrones que conforman los átomos de su cuerpo. Ustedes podrán preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los electrones unidos potencialmente a sus cuerpos? Y es mejor que sea más que el potencial que yo puedo desarrollar con esa máquina. Porque si no es así, la máquina puede ser devastadoramente peligrosa y por lo tanto, ¿es verdad que los electrones están unidos a sus cuerpos en una forma más fuerte de lo que yo puedo desarrollar con esa máquina? La respuesta es no. El potencial de un electrón en su cuerpo es de unos pocos volts, 3, 4, 5 volts. Yo puedo desarrollar 100.000 volts con esa máquina. Y por lo tanto, una vez más, hemos sido dejados confundidos acerca de qué es lo importante en la electricidad. Los elementos básicos de la electricidad son muy simples. Si yo puedo imaginar las cargas eléctricas de punto en un vacío, existen cargas positivas y cargas negativas, y ellas se atraen o repelen unas a otras con una fuerza que varía inversamente al cuadrado de la distancia entre ellas. Y eso es todo lo que hay. Y a pesar de eso, tomó miles de años el entender eso, e incluso hoy en día no lo entendemos muy bien. ¿Por qué eso es verdad? La verdad es que porque esos elementos de electricidad carga de punto al vacío nunca existieron en el mundo real. La electricidad siempre existió en la materia. Y para entender la electricidad debemos primero entender la materia. Pero la materia es esencialmente eléctrica en naturaleza. Por lo tanto, para entender la materia, debemos primero entender la electricidad. Ese es el punto crucial del dilema de lo que queremos hablar hoy en día. A primera vista, tratando de ver electricidad en su luz verdadera, parece riesgoso como una noche en Las Vegas. La electricidad tiene cantidades numerosas, carga, potencial y campo, para nombrar unas pocas, y con tal variedad es difícil saber a qué cantidad apostar. Lo que se necesita es una forma de explicar cómo todo encaja en el conjunto. Una forma a favor del buen sentido y la claridad. Lo que se necesita es un método seguro detrás de esta locura. La causa detrás del efecto de la electricidad. Lo que se necesita es un camino de escenario. En la superficie, la conexión eléctrica entre Las Vegas y estos cerros de Nevada no es inmediatamente obvia. Por un lado, los topógrafos no apuestan. No hay nada al azar en la precisión detallada de sus mapas, ni siquiera en sus mediciones, que determinan la altura por sobre el nivel del mar
de cada punto en una red predeterminada, se dibuja una línea que conecta todos los puntos a cierto nivel del mar y después se repite por diferentes alturas a intervalos regulares. Para un ojo entrenado, los contornos resultantes de la altura constante nos dan una clara representación del verdadero paisaje. En la misma forma, los contornos de este mapa nos dan una clara representación de un campo eléctrico. Los contornos en este mapa. Estos son los contornos de un potencial eléctrico constante, y ellos también representan un terreno que tiene sus altos y bajos. Cuando el terreno real va hacia abajo y hacia arriba, el viajero prudente quiere saberlo, porque el ir hacia arriba puede ser un trabajo muy difícil. Y exactamente lo mismo es verdadero para el potencial eléctrico. El subir la inclinación de un potencial es muy difícil, y mientras más inclinado sea, más difícil es subirlo. Por supuesto, si el potencial no está cambiando, no es difícil para nada. Y si el potencial disminuye, el campo va cuesta abajo todo el camino. En esta analogía, el potencial eléctrico es elevación y el campo eléctrico es la cuesta abajo. Para ponerlos en términos más matemáticos, el campo eléctrico es derivado negativo del potencial. O en otras palabras, el potencial es menos el integral del campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga punto única es proporcional a 1 partido por R al cuadrado. Por lo tanto, su integral es proporcional a 1 partido por R. Para una carga punto única, la dirección del campo es bastante obvia. Pero ¿qué pasa con situaciones más complicadas? ¿Cómo se ve el mapa eléctrico para este potencial? Porque no es difícil mover una carga a lo largo de una curva de potencial constante. No hay componente de campo en esa dirección. Por lo tanto, el campo es perpendicular a cada equipotencial en cada punto. Y en esa forma se asume de forma familiar. La forma familiar de incluso el terreno más difícil no es todo picos y valles. Algunas regiones son perfectamente planas y horizontales. Un lago es una región de altura constante sobre el nivel del mar. Al igual que una región con potencial eléctrico constante. Se crea por un conductor en un campo eléctrico. Y ya que el potencial eléctrico es el mismo en todas partes, en la superficie de un metal, el campo eléctrico es siempre perpendicular al de la superficie. Afuera en los cerros es difícil encontrar algo que sea perpendicular a cualquier cosa, pero en la ciudad es fácil, y aquí es fácil encontrar la electricidad funcionando y jugando. A pesar de que esta proliferación de luz y color probablemente no es lo que los pioneros de la electricidad tenían en mente, sin embargo fundaron las bases para ello. Ben Franklin hizo su parte al traer el potencial eléctrico de los cielos hacia la Tierra. Thomas Edison, pensando más en el trabajo que el juego, capturó la electricidad en el vidrio y creó la luz.
La proliferación eventual de los letreros de neón probablemente ni siquiera fue imaginado por Georges Claude, el físico francés que desarrolló la luz de neón práctica en 1909. Esas primeras luces de neón fueron puestas en funcionamiento en el Grand Palais, no como decoración, sino como luces de iluminación. El brillo rojo de esas luces fue visto como un problema por todos, excepto por Jacques Fonsègue, un publicista. En ese brillo rojo él vio grandes posibilidades. Él persuadió a Claude que le vendiera sus derechos y en 1912 el Palais tenía el primer letrero de neón del mundo y el trabajo recién comenzaba. El potencial eléctrico es la habilidad de hacer un trabajo al hacer que las cargas eléctricas fluyan y no importa dónde vayan. Su potencial es medido en volts. Pero ¿qué tan grande es un volt? ¿Y cuántos volts toma el hacer un trabajo? Una linterna con pilas funciona a 1,5 volts y con solo 2 pilas uno puede hacer un trabajo que vale millones. Cuando es necesario, 12 volts es suficiente para comenzar a obtener el auto que nos llevará lejos. Y 110 volts son suficientes para encender 1 o 2 ampolletas o enviar a un ladrón corriendo dentro de la noche. Sin embargo, el crimen no para, incluso con un bandido armado, el juego puede ir muy lejos. Cuando eso sucede, nadie gana. El 6 de agosto de 1890 a las 6:40 am, en una prisión del estado de Nueva York, Mr. William Kemmler fue la primera persona en el mundo que murió electrocutado. Le tomó aproximadamente 17 segundos y muchos miles de volts. Pero la silla eléctrica no fue el primer uso del alto voltaje. En el siglo XVII, el generador electrostático gigante de Van Marum podía generar 100.000 volts, al igual que la máquina más pequeña de Wimshurst y el generador de Van de Graaff. En el laboratorio de física moderno, este acelerador de partículas de Van de Graaff usa 3 millones de volts. Pero los altos voltajes no están confinados a laboratorios exóticos. Todos los días, las líneas de energía portan electricidad a cientos de miles de volts a través de la Tierra y de la ciudad, en donde las luces de neón usan cerca de 10.000 volts para hacer su trabajo. Y parte de ese trabajo es el mantener esta ciudad unida. Ocasionalmente, incluso ayuda a mantener a la gente junta. Pero la electricidad es también responsable por un tipo de unión completamente diferente. El átomo mismo, el bloque de construcción básico de todo lo que vemos, sentimos u oímos, es mantenido junto por la fuerza de la electricidad. Y esa unión entre el electrón y el átomo tiene un voltaje definido. Ese voltaje mantiene al mundo junto. ¿Y qué es el voltaje del átomo mismo? En cada átomo, la fuerza eléctrica une electrones cargados negativamente a un núcleo positivo. El núcleo es tan pequeño que puede ser pensado como un punto de carga positiva, incluso cuando consiste realmente de neutrones cargados neutralmente y protones cargados positivamente. Cada electrón tiene exactamente una carga negativa suficiente para balancear la carga positiva de un electrón. El resultado puede ser un átomo perfectamente neutral. Esta fotografía o cualquier fotografía de un átomo es solamente un modelo, pero como modelo es una guía a los hechos. Y este hecho es de mucha importancia porque la distancia desde el núcleo hasta el electrón más exterior es siempre cerca de una unidad de Angstrom, 100 millonésimas de un centímetro. Desde el punto de vista de ese electrón exterior,
Los otros electrones virtualmente balancean la carga eléctrica de todos los protones en el núcleo excepto uno. Por lo tanto, el electrón más exterior detecta muy cercanamente el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a un protón, como desde un ángstrom de distancia. El potencial eléctrico funciona en unos pocos volts. Y debido a que su carga es negativa, lo mismo es su energía potencial, convenientemente medida en unidades de llamadas electrones volts. Esos pocos electrones volts menos un poco de energía cinética es lo que tiene que ser vencido para rescatar un electrón de un átomo. Alrededor de lo mismo se necesita para rescatar un electrón de una molécula o de un trozo de metal sólido. Considerablemente menos tiene que ser sobrepasado para extraer dólares de los turistas de Las Vegas. Mientras que la atracción de los jugadores por el dinero es enorme, la unión entre cualquier dólar y el juego es muy débil en realidad. Pero algunas de las otras uniones hechas aquí son más duraderas en naturaleza. Al menos en algunos casos la unión es muy fuerte. Pero cuando unos pocos átomos atan un electrón a un átomo, ¿qué tan fuerte es esa unión? Ya que un generador de Van de Graaff puede generar 100.000 volts, parece que esta máquina es capaz de ionizar cada bit de materia ordinaria adentro de ella, pero no es así. Algunas veces el voltaje no es suficiente. En realidad, si un átomo y una Van de Graaff se enlazan en una simple lucha por un electrón, el átomo siempre gana. Es una cosa de fuerza, no de voltaje. En otras palabras, lo que importa es el derivado de la energía potencial, no solo qué tan grande es. Aquí hay una cúpula de Van de Graaff y un átomo que están compitiendo por un electrón que puede ser unido al Van de Graaff por 10.000 volts. Pero al ampliarlo rápidamente por 10, por 100, por 1000 veces la energía potencial del electrón debida al átomo parece ser más pequeña, pero mucho más profunda. En realidad, la escala horizontal tendría que ser extendida 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces solo para ver la curva. La fuerza del átomo es 100.000 veces más fuerte que la Van de Graaff, y ahí no hay competencia. No hay mucha competencia cuando la casa determina el juego. Por eso que los jugadores inteligentes prefieren dejar un poco al azar. Benjamin Franklin era uno de ellos. Incluso encontró la forma de sacarle el riesgo de los rayos y en realidad su invento del pararrayos protegió muchas iglesias, graneros y a las casas de la destrucción. ¿De dónde vienen los rayos? Como cualquier chispa, las moléculas del aire son momentáneamente ionizadas, dejando un gas de iones moleculares positivos y letreros negativos llamados plasma. Muy rápidamente, la fuerza eléctrica entre los iones y electrones los hace recombinarse en materia neutral, abandonando su exceso de energía en la forma de luz. Pero los rayos pueden ser domados. En un tubo de neón, por ejemplo, el mismo proceso puede ser retardado a un brillo continuo, pero el campo eléctrico en un letrero de neón o en una máquina de Van de Graaff o incluso una nube de tormenta no puede ionizar a la materia. Por lo tanto, ¿cómo se logra que las chispas vuelen? La respuesta es que ellas sí ionizan el aire, pero no en una lucha directa.
El aire alrededor del bol de Van de Graaff siempre contiene unos pocos electrones accidentales. El campo eléctrico de Van de Graaff acelera tal electrón hasta que golpea a otra molécula. Entonces comienza de nuevo. Si la distancia entre los átomos es suficientemente grande y el campo es lo suficientemente fuerte, el electrón puede construir la suficiente energía cinética para golpear a otro electrón en movimiento. Y cuando lo golpea, si eso sucede, ambos son acelerados causando más ionización en una reacción en cadena que crea una chispa. Por lo tanto, una máquina de Van de Graaff o un letrero de neón ioniza el aire, no solo por una fuerza eléctrica, sino por colisiones. Bueno, eso no es exactamente engañar, es un truco de todas maneras. Pero entonces esta ciudad está llena de trucos. Trucos de comercio diseñados científicamente para ionizar los bolsillos de los turistas. También está llena de energía, y la energía de la gente parece elevarse con la hora. La energía eléctrica, por otro lado, sube con el voltaje y la carga. Por lo tanto, la pregunta de que cuánta energía puede entregar un mecanismo eléctrico depende no solo de su voltaje, sino que también cuánta carga tiene disponible. La Van de Graaff y este generador electrostático gigante alcanzan ambos muy altos voltajes antes de que puedan descargar chispas. Pero incluso los 100 frascos de Leiden de Bad-Marum no podrían almacenar tanta carga como la que existe en la batería de un automóvil. Incluso cuando tiene un voltaje mucho más bajo que esas máquinas, almacena tanta carga en una forma química que es vastamente útil. En realidad, una pila de radio común almacena 10 veces la energía de generador de Bad-Marum. Una pila es una bodega de energía, pero en cualquier día dado, a pesar de cualquier tipo o número de baterías, mucha más energía es en realidad almacenada aquí. Y solo una pequeña fracción de esta energía potencial vasta del agua se convierte en energía eléctrica. Esa energía viaja a través del desierto a la ciudad, donde es radiada a la noche en todos los colores, formas y tamaños. Pero detrás de esta fachada brillante, la carga y el campo, la energía, el voltaje y la fuerza son los componentes de la electricidad, y esos son los componentes que mantienen junto al universo. A comienzos de los años 1800, un químico británico con nombre John Dalton propuso la ley de la proporción múltiple y simple. Y esa ley, por primera vez, dio una base científica sólida a la idea antigua de la teoría atómica de la materia. Pero no todos los científicos aceptaron la teoría de Dalton. A través del siglo había un grupo de químicos conservadores que esencialmente pensaron que era una ciencia mala el creer en algo que ustedes no pudieran ver. De la teoría atómica dijeron, no necesitamos esa hipótesis. Ellos fueron los únicos que no creyeron en la teoría de Dalton. Dalton tenía un rival para el título del mayor químico de Inglaterra. Su nombre fue Humphrey Davy. Davy no creyó en la teoría de Dalton tampoco, pero su razón era exactamente la opuesta. Él pensó que Dalton no había llegado lo suficientemente lejos. Su argumento era algo como esto. Dijo, hay 40 elementos químicos que nosotros conocemos. Eso significa que de acuerdo a la teoría Dalton deben haber 40 tipos diferentes de átomos indivisibles para explicar esas propiedades de esos elementos. Pero él dijo, de esos 40 elementos, 26 son metales. Todos comparten las mismas propiedades de superficies brillantes, conductividad térmica y eléctrica buena, ductibilidad mecánica y otras propiedades. Esos no pueden ser accidentes, que solo sucedieron 26 veces separadas.
debe haber algún principio adyacente de metalización. Eso significa que los átomos de Dalton deben tener una estructura externa. Bueno, tomó 100 años, pero resultó al final que tanto Dalton como Davy estaban en lo correcto. La materia está hecha de átomos, y los átomos sí tienen una estructura interna, lo que explica el por qué los metales existen. Pero mucho antes de que eso se entendiera, en realidad incluso antes de los tiempos de Dalton y Davy, todo esto había sido usado por un italiano alocado llamado Alessandro Volta, que inventó la batería eléctrica, y esa es nuestra historia para la próxima vez.